Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más del podcast Habla Pablo en su sección Historias para no dormir. Aplausos protocolares, por favor. Bravo. Carlos André, Walter está durmiendo, pues, Carlos André. ¿Por qué? Pero es que Toda lo la vida vuelvo con a este decir. señor, está ¿Qué pasa? durmiendo Walter, pues, Carlos André. Hay que Encuéntrate explicar, un más entusiasmo, Walter, por ante favor. ¿Qué todo, pasa buenas tardes, ante todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, a la hora que lo están escuchando. Hay que comentar o decir esto de que nosotros lo grabamos tarde. Tú y yo tenemos una edad de aproximadamente 30 años. Walter ya está en base 5, más o No, menos. sí. ¿Qué Y la edad pasa? ya No, le, sí. ya le Un pasé hombre de su la... edad a estas horas ya está en medianoche ya. Mira, y es el único que está grabando de día, mira. Sí, Ya sí, salió sí. sol, No, él ya está en salió. otra dimensión. Sí, 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 sí. Él está, lo que pasa es para nuestros oyentes, Walter, Osito Lima, está grabando y detrás de él hay una ventana que está emanando un resplandor como si fuera mediodía. ¿Qué es eso, Walter? Es el reflejo del patio, de acá, Ah, de la disculpa, luz. disculpa, tiene patio, es dentro Oye, de las hectáreas, pero tú has de su contratado el casa. sol para ti nomás. Sí, 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 ese es el patio, no, discúlpanos, Walter. ¿Qué tal, Osito Lima? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás durmiéndote? Ya terminaron de hacerme bullying en la presentación No, no es bullying, del nuevo hermano. episodio. Bullying entre dos adultos no se puede hacer, se hace entre un niño y A un ver, adolescente, creo. primero quiero aclarar ciertas cosas. A ver, Ya, aclara, aclara. punto número uno. Yo tengo recién 38 años de edad. Ya. Entonces, ahí ya Ya, 50 pero aún dime no una tengo. cosa, ¿estás más cerca de la base 5 o de la base 3? De la base 4. Más cerca de la base 4. Ya, ok. Y otra cosa, Aló. yo normalmente me levanto a las 6 de la mañana. Entonces ya a esa Ya, hora, claro, casi las porque 12 de la tienes que ver noche. tus negocios, o sea, claro, las empresas que No, tienes, no, a hay tu que nombre, trabajar, no, hay no. que trabajar porque tú sabes que la familia es numerosa, entonces hay que, no, Sí, por hay que supuesto, chambear por ellos. una persona como tú tiene un bastante. Más bien quiero aprovechar, ¿no?, para mandarle un saludo No, a mi hijo, no, no. a mi hijo Matías, que nos escuchó la semana pasada y me dijo, papá, quiero que por favor me mandes un saludo Ya, en la próxima grabación. Así que acá, hijo, te mando un fuerte abrazo ya. y Ok, ya a tu el hijo sábado sí. lo escuchas A por tu YouTube. hijo sí, a tu A tu hijo hijo sí. sí, pero no me estés comenzando a mandar saludos a los restaurantes, que le mando saludos No, a no, tal que no. fui a comer. Ya Yo está envío haciendo canje, saludos a ya, la ya está gente, haciendo canje. a la gente que nos envía sus historias, pues, Pablito, Claro, porque claro, es la una gente forma que de nos envía sus Canje, historias, agradecimiento, por ¿no? De supuesto. darse el tiempo y todo eso. Que hacen posible que el podcast, nazca, que el podcast continúe, porque la verdad yo cada vez me quedo más asombrado de las historias que nos mandan. Creo que una comienza a superar a la otra semana tras semana. Creo que comenzamos a tener, se podría decir, un archivo, aunque poquito a poquito comenzamos a tener ya un archivo de las cosas que se ven por todos lados. Y Sí, ¿sabes qué es es increíble la cantidad de historias, la cantidad de sabes qué es sucesos. lo que creo que todas las personas tienen una historia paranormal, ¿no? Claro, como yo te decía, ¿no? Acá es donde cada uno tiene una historia paranormal que contar. Ahora, ¿No? ¿sabes qué cosa? Viéndolo de un punto de vista diferente, nosotros que somos creyentes, si tú ves de un punto de vista diferente nuestra creencia y nuestra fe, nosotros de cierta manera creemos en cosas paranormales. Porque una persona que no es católica y ve nuestra fe y nosotros le hablamos de las cosas en las que creemos, o sea, podría pensar que nosotros creemos en cosas paranormales, porque nosotros depositamos nuestra fe en un ser que nunca en nuestra vida hemos visto, que únicamente nosotros decimos que sentimos. Y si no es verdad que nosotros lo sentimos, y es parte de nuestro subconsciente o de algo que nosotros tratemos de percibir un placebo o algo así, o por ejemplo, nosotros decimos que el Dios en el que nosotros creemos hace milagros, visto de un ángulo diferente, ¿eso no sería un hecho paranormal también?
Mejor dicho, no me interesa lo que has hablado, no voy a decir nada. Oh, madre, no. Tú, hermanito Pablo, tú ya va 2 semanas que estás así, a la defensiva. Es que, Carlos Andrés, yo hago mi introducción, ¿no? Trato de meterlo en el tema, sí, pero es un tema más amplio, ¿no? Para tocar, o sea que no interesa lo que yo digo, Carlos Andrés. No, no, tú estás, pero últimamente estás insoportable, hermanito. Lo que pasa, Carlos Andrés, que el señor graba como 4 o 5 programas a la semana, ¿no? Entonces ya, Por pues ya supuesto, también No, ya, no, olvídate. ya, Él ya, no, olvídate. viene, Él ya, viene mira, así, viene así. o sea, a ti te está haciendo problema por los saludos, olvídate, mi compadre está haciendo canjes. O sea, está que se vende, lo pueden seguir en su Instagram, está que se vende. este, siempre es bueno empezar el podcast riéndonos, creo yo. A pesar de que quizás las cosas que tocamos son un poco, para algunas personas son un poco delicadas, son un poco serias, no hay por qué siempre verlo desde el punto de vista serio, ¿no? Hay que reírnos, hay que pasarla bien y quisiéramos que las personas que nos escuchen también la pasen bien. Y bien, esta semana Walter nos va a presentar el audio de esta semana que vamos a escuchar. La verdad es yo siento que son bastantes historias en una y me intriga y me gusta mucho este testimonio. Quisiera compartirlo con ustedes, pero Walter, cuéntanos un poco de qué es lo que vamos a escuchar esta semana. Bien, la semana pasada me llegó ese audio, ¿no? Es de una chica que vive en Chimbote. Para nuestros oyentes, mencionarles que Chimbote queda al norte de Perú, ¿no? Y ella comenta un poco la experiencia paranormal que tuvo, ¿no? Hago mención que es un audio un poquito extenso porque detalla de muchas cosas, de los diferentes sucesos que pasaron en esa casa, ¿no? Desde que antes que se construyera hasta la actualidad. Así que, sin más preámbulos, Pablito, lanzamos el audio para que los oyentes lo puedan escuchar. Bacán, listo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ingrid, soy de la ciudad de Chimbote. Desde muy pequeña siempre he visto cosas paranormales. Todo comenzó siempre en la casa de mi abuelita. En ese lugar en el que vive aún mi abuelita era cementerio. Pero con el tiempo este cementerio se llegó a trasladar. Pero los dueños de ese cementerio solamente sacaron los ataúdes de las personas que eran adineradas. Pero de las demás personas se quedaron ahí, trajeron trailers de arena, aplanadoras y ahí quedó todo. Con el tiempo este lugar comenzó a habitarse, pero dados los años, los vecinos comenzaron a construir sus casitas y bueno, encontraron demasiados ataúdes de chinos. Es como si en ese lugar hubiese habido una guerra que nunca se contó en la historia. Encontraron cadáveres momificados de chinos con toda su ropa, sus armamentos, como si en ese lugar hubiese habido una guerra, en el cual en los libros no nos dicen nada. En realidad no se sabe qué es lo que pasó en ese lugar, porque otro vecino encontró también un ataúd de un cura. Pero este vecino fue tan suertudo que encontró entre todas sus pertenencias un collar de oro. Creo que ese collar pesaba hasta 1 kilo. Ese vecino más suertudo que con ese dinero construyó la casa más grande en toda esa zona. Mi abuelita cuando llegó a construir su casa no encontró cadáveres, huesitos, pero lo que le llamó más la atención fue que encontró una momia inca. Encontró con todas sus pertenencias y un pote de chicha en el cual aún se encontraba en buen estado. Mi abuela no lo reportó ni nada, se lo quedó en la casa y lo volvió a enterrar. En ese entonces mi abuelita le dijo de que él sería el guardián de la casa. Mi abuela con el tiempo decían que sucedían muchas cosas en la casa.
hasta el momento que yo nací. Me dijo también de que una vez a ella le regalaron chocolates. Fue en el tiempo que tuve 2 años. A ella le regalaron una caja de chocolates y ella siempre los guardaba sus cosas valiosas y sus chocolates en un ropero con candado. Mi abuela lo que le llamó más la atención fue que un día mis padres me buscaron por toda la casa. Se comenzaron a pelear entre ellos porque pensaba que yo me había salido de la casa y me habían robado o me había perdido. Nadie sabía nada de mí. Mi abuela llegó del trabajo porque era enfermera y escuchó una risa provenir de dentro de su ropero. Eso ella me cuenta, ¿no?, cómo pasó. Ella no dejaba su llave en la casa, siempre lo llevaba colgado en su cuello. Ella se acercó más y dice que volvió a escucharme sonreír, reírme a carcajadas con alguien como estuviera dentro del ropero. Lo que le llamó más la atención fue que vio el candado que estaba en el piso, pero cómo se iba a abrir un candado si ella siempre llevaba su llave en el cuello. Y lo que le llamó más la atención fue que es ilógico que una niña de 12 años pueda abrir un candado sin una llave y sobre todo alcanzar una caja de chocolates que estaba en lo más alto del ropero. Mi abuela se asustó y al día siguiente me bautizaron. Con los años, eh, mis padres se separaron y todo. Volví a vivir con mi abuela después de los 13 años. En esa casa sí, en realidad ocurrían muchas cosas. Hubo demasiadas cosas, pero contaré solamente algunas. La primera fue cuando ya construido el segundo piso, hubo un apagón y mi abuelita me dijo: Ingrid, puedes prender la luz de arriba del segundo piso para que al menos las luces de emergencia, claro, para que pueda iluminar un poco la casa. Ya normal. Pero para llegar al segundo piso siempre hay un callejón y al final del callejón estaba la luz de emergencia para poder prenderlo. Yo subí normal, pero llegando casi a la mitad del callejón siento como que si alguien estuviera atrás de mí y lo presentí rápido porque mi piel se puso como de gallina. La cuestión fue que mi cuerpo no reaccionaba, sentía que alguien estaba detrás de mí, que no sé, sentí tanto miedo que cerré los ojos, me quedé parada, no podía ni gritar ni nada. Y en ese entonces escucho una voz tenebrosa como que me llamara y me dijeran: Ingrid, detrás de mí. En ese momento yo no sé de dónde saqué fuerza, solamente dije fuerte: la sangre de Cristo tiene poder. 3 veces lo dije fuerte. Y corriendo prendí las luces. Y bajé corriendo y le dije a mi abuelita. Mi abuela sube conmigo y comenzó a rezar, porque era algo que estaba ya en la casa. Luego, una segunda vez fue cuando, normal, a los 14 años, después del colegio. Subo cansada, todo, tomamos lonche y me voy a dormir, apago las luces y todo. Y es como sintiera como si en el cuarto hubiera alguien más. Pero esa es la vez que nunca me voy a olvidar en mi vida. ¿Por qué? Porque estando en mi cama echada todo normal, siento que
unas manos heladas tocan mi pie y me arrastran contra la cama. Me sacan fuera de la cama. Es algo que nunca voy a olvidar porque me jalaron. Y hasta ahora siento como si esas manos heladas estuvieran ahí en la casa de mi abuelita. La cuestión es que después, esa vez, como siempre, cualquier niño se tapa sobre las sábanas mágicas y comienza a rezar. En ese momento yo lo que hice fue tener más valor y sacar fuerzas y sentirme poderosa. Porque mi abuela siempre me dice, si tú eres débil, siempre se la agarran con los débiles. Pero si tú eres fuerte, te mantienes fuerte, vas a ser mucho mejor y no le vas a tener miedo. Y la palabra que ellos temen es: la sangre de Cristo tiene poder, pero fuerte. Siempre decirle fuerte. Esas fueron algunas de las cosas, porque hasta el día de hoy, las cosas en el segundo piso, hasta de grande, siempre cuando voy a mi abuelita, siempre ese ropero que aún hasta ahora existe, es como si yo estuviera en un cuarto y se escucha un silencio y se escucha como si abrieran y cerraran el ropero. Siempre, siempre suena hasta ahora ese ropero. Una vez a mí me pasó que estaba durmiendo en ese cuarto y pues tenía el control al lado. Estoy mirando tele normal, viendo el control al frente, normal, todo, tranquilo. Y de un momento a otro, ¡pum!, se apaga el televisor. Y comienza a sonar el ropero. Y yo tenía miedo, pero recuerdo que mi abuela me dijo: siempre sé fuerte y siempre esa palabra, porque si le temes peor va a ser. Me puse fuerte y comencé a decir: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y fue ese momento que llamé a mi abuelita. Y vino mi papá y mi abuelita a ponerme más fuerte. Y sobre todo a esos días, como tengo tíos cristianos, evangélicos, vinieron a rezar. Pero ese lugar siempre pena. Bueno, en todo ese lugar donde está habitado, donde era cementerio antes, siempre pena. Porque mi abuela no es la única que tiene así problemas así con lo paranormal, sino que los vecinos también. Bueno, con el tiempo pasado, generación tras generación, pero no les hacen caso, se han olvidado. Pero los más antiguos que aún están ahí saben lo que es realmente la historia de esa zona. Y lo que también nunca voy a olvidar fue que en otra ocasión hubo un apagón, en el cual hubo un apagón y siempre en el primer piso también tenemos un callejón para llegar hasta la sala. Y justo tenía en ese momento un cachorrito. Y mi papá me dice: hija, anda, trae al cachorro que está llorando. Normal, voy tranquila, todo. Cuando yo estoy llegando al cachorro, en la cama del cachorro que quedaba debajo de las escaleras, estoy agachándome y mi cachorrito, clarito lo vi, que apenas lo saqué se puso detrás de mí y hacía un quejido así como que tenía miedo. Yo levanto la mirada y nunca me voy a olvidar de eso. Levanto la mirada y veo a alguien, una figura blanca. No tenía pies y su rostro era demasiado borroso que nunca lo pude llegar a ver. La cuestión que esa, ¿cómo le puedo decir? Esa alma blanca me daba paz, alegría, era muy distinto a los demás. Inclusive inclusive me di la vuelta, salí caminando normal. No son como en las otras ocasiones que cuando me pasaba lo del ropero, de la voz, siempre tenía miedo. Esta vez salí con tranquilidad. Y cuando salí, mi abuela me dijo que ya era hora de que yo conociera al guardián de la casa. O sea, a la momia inca que tenían debajo de las escaleras. Y justamente me dijo en ese momento que está enterrado hasta el día de hoy
debajo de las escaleras. Esa es una de mis historias que nunca voy a olvidar. Ya con el tiempo me pasé a la casa de mi mamá y ocurrieron algo similares. Y en mi familia siempre, ¿cómo le puedo decir? Venimos de una descendencia de que tenía una tatarabuela, parte paterna, que me decían que era bruja y había hecho un pacto con el demonio. A esa casa también llegué unas 2 veces cuando era pequeña, pero sí, las presencias que yo sentía eran demasiado más fuertes que la casa de mi abuelita. Eran más fuertes y con lo que nos cuentan es que hasta el día de hoy esa casa no es habitable, porque se ven demasiadas cosas que la gente sale oyendo, sale loca o sale con enfermedades. Quien vivió esas experiencias fue mi papá. Nosotros venimos de una descendencia de que podemos mirar, observar y ver, o por medio de sueños nos dan a conocer qué es lo que queremos decir a las personas. Yo varias veces cuando un familiar muere o cuando un familiar va a morir, sueño y cuando fallecen los sueños me dan algunas cosas que nunca pudieron decirla. En el caso de mi abuelita, que falleció y mamá lloraba mucho. Ella siempre me dijo, dile a tu mamá que yo estoy bien, hija, que no se preocupe, que estoy en un lugar mucho más tranquilo con el que estaba en la tierra. Y esos mensajes siempre les doy a mi mamá. También hubo una vez que mi abuelito también falleció y bueno, fueron muchas cosas. Y uno falleció mi abuelito parte paterno. Yo en aquella fecha que falleció mi abuelito no sabía que había fallecido. Todos sabían que mi abuelito había fallecido. Y no me llegué a enterar después de que mi abuelito venga a despedirse de mí. Cómo ocurrió eso en la casa de mi mamá. Mi mamá me dice, hija, ya vengo, voy a comprar una gaseosa. Y me deja sola en el cuarto. Yo apago la tele normal y cuando me siento en la cama todo tranquila, siento como un familiar se acerca a mí, se sienta al lado junto a mí y me abraza. Porque me di cuenta, porque sentí que también la cama se hundió un poquito y sentí un abrazo fuerte. Y cuando veo el reflejo en la tele, vi como una sombra así blanca. Y yo dije, ¿quién habrá fallecido? Y mi tía me llama a la hora diciendo que mi abuelito ya había fallecido y que ya lo estaban velando en la casa. Y yo les dije, no, que me puse demasiado triste, pero supe que mi abuelito al menos también se pudo despedir de mí y se fue en paz. Luego, lo que ocurrió alguna vez es que en mi tierra dicen que hasta el día de hoy se escucha la llorona. El caso fue, no sé si fue la llorona, pero una noche anterior falleció la suegra de mi mamá porque está comprometida ahora con mi padrastro. Y al morir su mamá, en la noche, siempre me dejan dormir a mí en el segundo piso, sola. Me gusta la tranquilidad. Pero en ese momento, cuando entro a mi cuarto, me voy a echar a dormir todo. A las 3 de la mañana me levanto. ¿Por qué digo que a las 3 de la mañana? Porque tenía mi celular al lado y se prendió solo. 3 de la mañana vi. Y escucho un llanto de esos terroríficos a lo lejos. Un llanto en el cual los perros comenzaban a aullar de todos lados. Pero era la única que estaba despierta en el segundo piso. A la segunda vez escuché un llanto mucho más lejos. Pero no me podía mover, es como si mi cuerpo hubiese estado atado a la cama
Estaba despierta porque podía ver mi celular prendido a la pantalla, así que nunca diré que fue un sueño o una parálisis del sueño, como lo dice. A un rincón de la pared sentía que alguien estaba mirándome. No podía dormir, rezaba y sentía que la presencia se acercaba más a mí. ¿Por qué lo digo? Porque también tenía un cuadrito en mi ropero y se cayó solo. Y habré rezado como 40 veces. Me quedé dormida, de nuevo me levanté a la hora y sentí esa presencia en mi cuarto todavía. Al día siguiente me levanté y le digo a mi mamá. Y mi mamá me dice que también ella no pudo dormir, pero no escuchó a los perros aullar. Esa experiencia nunca me la voy a olvidar porque después que regresé a la universidad aún sentí esa presencia en una esquina de mi cuarto. Lo que hice fue ponerme fuerte, rezar y traerme un poquito de agua bendita de la iglesia y echarle por todo mi cuarto y toda la casa. Bueno, esos algunos son de las experiencias que he vivido porque desde muy pequeña he vivido esas cosas. Pero lo que siempre me dice mi abuelita es que si yo les tengo miedo va a ser peor. La cuestión es que yo me he hecho con el tiempo más fuerte y no soy la única que ve ese tipo de cosas o ha sentido ese presentimiento. Mis tías, parte de papá, también lo sienten y ha visto muchas cosas en las cuales ahora no puedo estar con ellos por esto de la cuarentena y por no llegar todavía a mi pueblo. Saludos para Osito Lima de Fridays. Bien, 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 bien. Fuerte, fuerte, un testimonio fuerte. Quisiera saber yo, antes que nada, sus primeras impresiones. No quiero que toquen los puntos, esto, no. Quiero que me den su primera impresión de lo que han escuchado y después vamos a tocar punto por punto de todo lo que ha dicho en este audio esta persona. Walter, tus primeras impresiones. Escuchando el audio, bueno, me llama mucho la atención el tema de mencionar protectores, el hecho de mencionar la sangre de Cristo, ¿no? El hecho de mencionar de ser fuerte para estas cosas, el no tener miedo, eso es lo que particularmente me llama la atención, ¿no? Y bueno, fuera de que menciona, ¿no? De que es una persona, una familia que percibe cosas, ve cosas, ¿no? Que tiene como que se despiden de ellos cuando iban a morir y todo eso. Carlos Andrés, tus primeras impresiones. Me sorprendió mucho porque tocó, o sea, hay muchos temas que tocó La Llorona, me sorprendió mucho lo del cementerio. Hay historias curiosas, que no solo en Chimbote, en el norte, sino para el sur, hay bastante también regular de esa. Hay, no igual, pero parecido, que le pasó a un grupo de amigos, incluyendo. A mí lo que más me sorprendió fue el principio del relato. A mí me parece alucinante que hayan encontrado ataúdes de personas orientales en ese lugar. Me parece, y que diga que al parecer fue de una guerra que no se contó en la historia. Yo te quiero preguntar, Walter, tú que eres un erudito de la historia del Perú, tú que has estudiado, tienes maestrías, licenciaturas, doctorados en lo que tiene que ver con la historia. Carlos Andrés, mira la introducción que le estoy haciendo, ¿ah? Olvídate. Escucha la introducción que le estoy haciendo. Que conoces sobre este tema, que te gusta, yo sé que te gusta la historia del Perú, las guerras, lo que se vivió aquí en el Morro, etcétera. ¿Qué conclusiones sacas de esto que dice la chica acerca de personas orientales enterradas en ataúdes
en Chimbote, o sea, soldados enterrados en Chimbote en ataúdes, que pueden haber pertenecido a una guerra que no se contó en la historia. Tú que tienes todos esos conocimientos, ¿qué podrías decirnos sobre eso? Ya mira, ya me gustaría tener algún título de todos los que has mencionado sobre mi persona. A mí también eso es una de las partes que más me llama la atención de este relato. Yo tengo dos teorías, de acuerdo a lo que escucho, ¿no? A ver, hay que ponernos en contexto. Chimbote es un puerto al norte de Perú, entonces llegas por el mar, ¿no? Recordemos que en la Edad Media o más atrás, la única, el único tránsito que existía era por el mar, ¿no? Entonces, una de mis teorías es que fueron tal vez algunos navegantes chinos, ¿no? O japoneses, más que todo chinos creo yo, ¿no? Que pudieron llegar a las costas del Perú y posiblemente se enfrentaron en un conflicto bélico con alguna de esas culturas que, si vemos, puede ser tranquilamente eh, los moche, ¿no? O por ahí alguna cultura, o Sicán, ¿no? Y que fueron derrotados y fueron enterrados en ese lugar. Esa es una de mis Pero, teorías. pero a Y, ver, y No, que, y que- espera, existe, espera. Más o yo menos tengo- yo tengo- reforzando la idea que tiene Walter, yo creo que más que una guerra, yo creo que como han venido una barcos batalla, de, ajá, o una batalla, pero han venido barcos de esclavos, han venido barcos de chinos, de también, japoneses, eso y también, normalmente, esa es mi segunda teoría, mi claro, segundo que voy a Pero mencionar. no creen que se están yendo un poco en un viaje, porque se están diciendo que han podido no, hacer pues, una deja batalla, terminar la idea, pues. han podido tener con la cultura, por ejemplo, moche. Yo creo que en ese tiempo no existían las sepulturas en ataúdes todavía. Sí, claro. Lo que creo que ella menciona es que a un sacerdote se encontró en un ataúd. No, ella lo menciona después, el sacerdote. Yo te estoy diciendo Mm, que ella Claro, dijo no, literalmente que se Pablo, encontraron ataúdes de soldados chinos. Pablo, pero que Dime. también puede también que sea, no de repente no sean soldados. Acuérdate que de repente ha habido muchos marineros, o sea, vienes en sí, un también, barco, obvio tienes que tener marineros. claro. Y normalmente, no sé si ahora, o sea, ahora es muy poco, pero normalmente la gente a veces te enterraba con, o muchos se enterraban con terno, con vestido, bueno, si tú eras Pero a una ver, fuerza tú armada, cuando ves a una marino, civil, persona, ¿cómo lo reconoces como un soldado? por la vestimenta, Por la vestimenta. ¿Y por qué más? por la Por vestimenta, las pues, armas. Por las armas. Entonces, ya, una persona ya. o un El grupo de marinero, personas con la misma el, vestimenta y con ya, armas, ¿qué cosas son? puede ser marineros. ¿Con la misma vestimenta los marineros? Claro, los marineros también llevan uniforme, Pablo. Ya, los marineros llevan uniforme, pero los marineros que pertenecen a las Fuerzas Armadas, no los marineros que salen a lo que sea. Pero estamos hablando, pues, Pablo, de, De ese tiempo. claro, son pues del siglo XIV, XIII. O Ujú, sea, exacto. algo que también creo que tenemos que entender es que la historia, no solamente la historia del Perú, ¿no? Mucha de la historia está mal contada, ¿no? Entonces, igual se mencionó, pues, si vemos lo de Colón, que Colón fue el primero en llegar a América, eso es mentira. No llegó Colón primero a las Américas. O sea, llegaron los vikingos, llegaron o sea, los fenicios, llegaron Los los ovnis. orientales, ¿no? También los ovnis. Entonces siempre la historia va siempre, o sea, la historia no es algo estático, ¿no? O Está sea, es bien. algo que siempre va, O es sea, algo cambiante, lo que a mí no me cambios. cuadra dentro de este tema de la historia es que me parece que hay cosas que no concuerdan las unas con las otras. Yo no Ya, creo que en la época en la que estas personas pudieron haber batallado con culturas como la Moche, por ejemplo, Ajá. hayan existido ataúdes para enterrar a estas personas. En ese tiempo ya se enterraba la gente en ataúdes. En no ataúdes. necesariamente en ataúdes. No, en Dependiendo de la ataúdes no. cultura, pues, Pablo. Ya, pero ella dice que encontraron ataúdes. Y obviamente que ella, yo imagino que sabe diferenciarlos porque ese era un cementerio.
Y una cosa es una fosa común, otra cosa es que un entierro que hay en las huacas, ¿no es cierto? Donde han habido antes incas, etcétera, y otra cosa es un entierro con ataúdes, son cosas diferentes. Bueno, ¿No les parece que no coincide una cosa con Es la otra? que estamos hablando de teorías y de supuestos, porque tranquilamente, ¿qué pudo haber sido? Pudo haber sido un barco de navegantes chinos que desembarcó de repente en el siglo XIX, ¿no? En principios de 1100, a Chimbote y de repente se pusieron hostiles con los pobladores y los pobladores los mataron y los enterraron. O sea, estamos hablando de muchos supuestos, ¿no? O sea, no estamos hablando de que lo que yo diga o lo que diga Carlondeo o lo que digas tú fue lo que realmente pasó. Son o sea, teorías. y mira, yo siento que ese punto del entierro, para mí no es lo que me marca tanto. A mí lo que me marca tanto es la presencia de que la señora se quedó Como con una un momia. ataúd o con una momia en momia. su casa y la enterró abajo. Vamos a llegar a ese tema, El segundo punto que toca es que encuentra un crucifijo, uno de los No, vecinos no es un encuentra un crucifijo, es una crucifijo de cadena. oro, Una cadena, Collar. una cadena de oro. No Collar. menciona, no un menciona que collar, es un un collar, un crucifijo. collar. Sí. Bueno, un collar de un sacerdote es un crucifijo, ¿no? Bueno, menciona un collar, ¿no? Porque yo también pensé que era Yo yo escuché pensé que Bueno, era un un collar. rosario, collar de un pero sacerdote de más o menos 1 kilo en oro. creo que menciona. O sea, ni el blin blin de Anuel De tiene Tego. esa vaina. De Tego. Ni el blin blin de Bad Bunny tiene un No, pues kilo si en no, oro, no, creo. no dice que con esto hizo la casa más ficha de todo el barrio. Sí, o El de sea, Walter puede ser. El de Walter puede ser. un blin blin de Walter puede ser. Pero Pero claro, o sea, un collar. Vamos a poner que es un crucifijo. Yo creo que es un crucifijo, porque ¿qué cosa puede tener? ¿Cómo puedes identificar un cadáver y puedes decir que es un sacerdote? por la túnica, Por el hábito, por la vestimenta. por el hábito. El hábito no es el monje, pues hermano. Ya pues, pero estamos hablando de suposiciones. Ay, Pablito. Ya, sí. Yo creo que era Ya, una ya, cruz. dile, O sea, ya, Pablo, es una cruz, está bien. Prosigue. Ya. pero ¿quién tiene colgado una cruz en ese tiempo? Él no menciona que la tenía colgado, menciona que encontró un crucifijo, pudo hacer una cadena Encontré un al collar, una costado. cadena. Pero se le encontró a un sacerdote. Acuérdate que antes, cuando enterraban a sus muertos, se llevaban casi todos sus bienes o sus pertenencias. Es que también creo que tiene que ver el tiempo en que debe haber sido enterrado todas Claro. estas De personas. repente estamos suponiendo que ha sido en 1700, 1800 y de repente no ha Porque, sido a ver, tan vamos a antiguo. calcular, ¿cuántos años debe tener esta flaca, Walter? Veintitantos, no tenía más de 30. Ya, ponle 25. 25 años, Sí, ponte, sí. ¿ok? Ok, ponte que su Ya. mamá tenga 50. ¿Ya? Ahí son 25 años más. Y que su abuela tenga 75. Ahí son 50 años. Estamos en el hablando de 2020. 1930, más o menos 1930, Un poquito más. por ahí. 1950, por ahí. No, Ah, sí, pues tienes más, razón. Tengo que seguir metiendo 1970. Claro, o sea, en 1970, No, no, pues si son 75 años. No, te fuiste. 70 y 50. 70 y 50. Ah, perdón, me faltó 25 años más. Por eso. 45, 1945. 50 por ahí. Ya, pongámosle 45. Ya, 1945. 1945, Segunda Guerra Ya, Mundial. ponte, y el cementerio que sea de. Claro. Y que el cementerio haya sido de un poco antes o depende de esa época. Porque dice que es un cementerio antiguo, porque ahí trasladaron el cementerio. y qué locura eso de que se lleven los ataúdes de la gente de plata y de los otros, pucha, haya pasado la planadora por encima y ya encima construimos, ¿no? Es común. Mira, te cuento una historia así más o menos. ¿no? Yo cuando me confirmé en Cañete, que vine a ser al sur del Lima. Normalmente allá se acostumbra a confirmarse 10, 11 años, muy jóvenes.
en el colegio nos habremos confirmado que unos 8 a 10 amigos, no éramos muchos. Nosotros en la casa de retiro quedaba justo a la falda de un cerro. No sé, los que conocen Lunahuaná o los que no conocen si no son de Perú, es la plaza de armas, la principal, la iglesia, y al costado de la iglesia estaba como que el pequeña casa de retiro y eso. Nosotros nos fuimos por 2 días. Como éramos jóvenes, el padre no dice pueden hacer deporte. Nosotros nos pusimos a jugar y no tuvimos la mejor o la más grande idea de irnos a jugar al cerro. Subimos el cerro, nos pusimos a jugar y nosotros hemos estado jugando encima de un cementerio antiguo. Literal, nosotros hemos regresado, hemos terminado el retiro todo, el que te habla y por lo menos entre 5 a 6 amigos más volaban en fiebre. Nos enfermamos mal. A mí después de por lo menos 10 a 12 años me tuvieron que poner una inyección para poder sanarme de una gripe y una fiebre, porque estaba bien mal. Pasó el tiempo, la historia, y en una asamblea de colegio se encuentra mi madre con las mamás de algunos compañeros que habían hecho retiro conmigo, y ellas le dijeron, oye, ¿tu hijo se enfermó por mí? Le pregunta a mi mamá, y le dice, sí. Conversando, una que era la señora que creía mucho en el mal de aire y todas esas cosas, dijo, lo que pasa es que ellos han estado jugando arriba de un cementerio y han recibido mal de aire, o sea, un mal aire, o han agarrado, ¿cómo se llama? Presencias que no deben. Eso fue lo que dijo. Estoy hablando hace como 20 años más o menos. Y eso fue lo que le contó, que la señora sanó a su hijo con rezos, con el famoso pasada de huevo, la pasada de cuy y todas esas cosas, porque habíamos recibido mal aire y esas cosas. Creo que esa fue mi primera actividad paranormal que tuve. Entonces, Bueno, en ese caso me enfermé. entonces tú piensas o tú sí crees que es demasiado común construir encima de cementerios. No común porque no debería para mí, pero curioso que en mi caso yo me enfermé, y ahora en el audio de esta chica que nos ha mandado, que dice que hay gente que se enferma, hay gente que no puede dormir, hay gente que tiene pesadillas. Ahora, después de esto, dice que se encontró una momia inca y se encontró un pote de chicha en perfecto estado. La chicha, para la gente que nos va a escuchar, bueno, la chicha de jora, que supongo que es la que deben haber encontrado, porque sí se han encontrado en varias momias incas chicha de jora, pero yo nunca había escuchado que se haya, o me parece que sí alguna vez he escuchado que se encontró en perfecto estado, o sea, para tomar después de tantos años. La chicha es un licor de maíz que se hace aquí en Perú, es bastante tradicional, se hace en fiestas, ¿no? Uno toma, sobre todo en provincias, no mucho acá en la capital, pero sí en provincias En es el algo que norte, se más que toma de todo. manera bastante común. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez que se haya encontrado chicha de jora conservada en perfecto estado después de tanto No. tiempo? Que yo sepa los licores a más añejo, No mejor sabor. necesariamente, ¿ah? Sí, pero eso No pasa con los necesariamente. destilados, creo. A ver, la chicha, Yo creo que eso pasa con los destilados, más no con los macerados. O sí, claro, o Walter, sea, tú sabes no más de eso. necesariamente un licor añejo es mejor, ¿no? Hay muchos factores que influyen para eso, pero hay que mencionar que la chicha de jora, eh, ¿cómo se hace la chicha de jora? La chicha de jora tú la masticas y la escupes. Y es a través de la saliva que se puede fermentar esta bebida. Y era una bebida que tenía un significado religioso dentro de las culturas, muy similar con el ayahuasca, que hacían que puedan comunicarse directamente con sus dioses, a través ¿no? de llegar a un nivel de alcoholismo un poco elevado, ¿no? No sé, sinceramente, desconozco, no sé si de repente por aquí habrá un arqueólogo que nos esté escuchando y nos pueda dar una mayor información sobre eso, o una mejor información, pero no creo que la chicha haya estado en perfecto estado, ¿no? Si estaba enterrado, normalmente siempre puede ser que se haya o ya esté malogrado o haya habido restos de la chicha, a mi opinión.
Me parece a mí sí haber escuchado alguna vez, cuando han encontrado una momia acá en el Perú, haber escuchado algo parecido de que la chicha de jora que se ha encontrado, está en perfecto estado, pero es por lo menos raro, creo. Yo sé que la miel sí no se malogra, Y es esto, lo que yo miren, sé. La solamente miel es, sí puede, se han encontrado miel en perfecto estado en Egipto con 4000 años de antigüedad, de haber sido enterrado, ¿no? Eso sí sabía, pero de otro producto no te lo podría decir. me parece ya raro que, miren, hemos empezado tocando los primeros puntos del testimonio y ya es una historia con bastante diversidad. Como hablábamos la vez pasada, ¿no? Yo creo que cuando una persona quiere contar una historia y quizás no es verdad, que una historia es mentira, trata de dar los mayores detalles a su historia original, ¿no? Y no hay como que cosas que no cuadren dentro de su historia, por el contrario, trata de que haya cosas que cuadren. Y en esta historia hay mucho. Hay momias, hay misterios por soldados chinos, hay fantasmas, Lloronas. ahí está La la Llorona. Llorona. Pero bueno, vamos a seguir. Después está este hecho del que ella habla, de que a mí me parece curioso, ¿no? Cómo son las personas en provincia. Dice que a su abuela le regalan unos chocolates y su abuela guarda estos chocolates bajo llave, ¿no? Como un bien bastante preciado. Este, y que a ella no le encuentran y después le encuentran en esta especie de alacena que estaba cerrada con llave, con candado, y que no habría manera de que ella con 2 años de edad haya podido abrir esto. Es curioso, es curioso. ¿Qué explicación podríamos darle a esta Bueno, situación? bueno, es el mismo. Para mí, ese caso del que apareció en el ropero viene a ser como que el mismo caso de los niñitos que aparecen debajo de la cama, porque ella menciona que ahí mismo fue bautizada, al día siguiente fue bautizada. Ya, o sea, no sé si ustedes, pero yo he escuchado bastante testimonio de personas que dicen que bautizaron a sus hijos Mira, porque los encontraron a mí debajo sí de me la gustaría cama, agregar algo sobre lo que están que los mencionando, echaron en la cuna. algo, bueno, que no me tocó pasar a mí directamente, pero sí fue con mi hijo el mayor, ¿no? Cuando mi hijo tendría pues que 10 meses de edad aproximadamente, y él ya estaba en andador, ¿no? Para que aprenda a caminar, y estaba en la casa de su mamá, ¿no? En Chorrillos, en la avenida Castilla, ¿no? Pero a los que no conocen, esa es una avenida antiguísima de Chorrillos, fue una avenida en la que fue este, saqueada, quemada, destruida en la guerra con Chile. Y es una casa antigua esta, donde, donde, donde vivía, ¿no? Su mamá. Entonces, según lo que me cuenta ella, es que un momento que estaba como le ve sola y tiene que cruzar al frente de la calle a la tienda, de la esquina de su casa. Ha ido a comprar creo que unos champús y cuando ha regresado de comprar, lo dejó al bebé solo en el andador, que dice que se ha demorado 1 minuto en ir y venir, 1 minuto y medio, ponle. Lo ha encontrado al bebé fuera del andador, como si alguien lo hubiese cargado y lo hubiese sacado. Entonces ahí sí, porque es imposible que un niñito se salga del andador, ¿no? Entonces eso sí fue una historia que me quedó bastante, me dejó, sí, me dejó pensando mucho. Aparte que es una casa Marcado. antigua, una casa en la Lo que pena, mismo, una casa en la que no es. lo mismo ocurrió con una de mis hermanas cuando tenía meses de nacida nada más, me parece. Mis hermanas todas se llevan por 1 año de distancia. Y la menor de mis hermanas estaba en su cuna con esos como barrotes de madera que tienen las cunas, alto. Este, Claro. mis papás o sea, de la casa donde vivían, habían ido a una tienda que estaba a un par de puertas nada más, ¿no? Incluso mi mamá
no se había alejado mucho de la puerta porque mis dos hermanas estaban jugando en el suelo y la otra estaba encima de su cuna. Entonces mi papá va a la tienda, regresa, se habrá demorado, dicen ellos, 5 minutos, ¿no? Entran de nuevo a la casa y no estaba mi hermana, una de mis hermanas, la más chica de todas, no estaba. Entonces mi papá le pregunta a mi mamá por mi hermana y ella le dice que no sabe. Entonces le dice, ¿la ha sacado? ¿La has llevado a algún lado? No, le dice, comienzan a buscarla por todos lados y la encuentran debajo de la cama también. Y eso es algo que mucha gente cuenta acerca de sus hijos, que los descuidan 2 o 3 minutos y de repente los encuentran Sí, debajo de la eso es cama. muy usual por acá, en esa parte. No sé cómo será en España o en otros lados del mundo, pero eso sí suele pasar. Algunas personas explican que son Sí. como que duendes, ¿no? Que se quieren O llevar a juegan los con los niños. niños. Por- Ya. ¿Tú has tenido una historia parecida a esa, Claro, Carlos claro. Andrés? También lo Eh, quisieron llevar los duendes a Carlos no, Andrés. no, Es que no se lo pueden llevar no, no, no. porque es grande, pues no se lo No, llevan, si bueno, no se lo yo hubiesen no llevado. tengo hijos. No tengo hijos. Mi hermana es mayor que yo. Lo más cercano que tengo es mi prima del costado de mi casa, que ella apareció debajo de la cama. Pero algo curioso, no sé si a ustedes les ha pasado. Casi todas las historias que he escuchado, incluyendo de mi prima, ella la encontraron, pero, o sea, cagada. Usaban pañales, o sea, la bebita había defecado, había hecho sus necesidades y siempre las historias que escucho cuentan de que la bebita estaba debajo de la cuna, en otro lado, en el caso de Walter fuera el andador, pero que había defectado, con el pañal sucio. No sé si a ustedes les ha pasado algo Porque al similar. parecer esto termina cuando los niños son Sí, bautizados, ¿no? sí, eso es cierto. Eso es Ajá. cierto. Esta situación se corta dentro de estas historias que hay de que sí, que los llevan a los Lo que pasa es que niños, los que no niños sé creo que qué. son Historias seres mucho acaban. más susceptibles, ¿no? Entonces son seres más puros, más limpios. Entonces como que también de repente son más propensos a poder ver ciertas cosas que de repente ya nosotros como adultos no las podemos ver. Porque es cierto, o sea, los niños se asustan. Por eso es que Claro, claro. siempre hay mucho que el tema del pasar el huevo, ¿no? De rezarles y todo eso. Ahora, ¿ustedes creen en eso de que pasar el huevo, el cuy, ayude a los niños a mejorar en alguna situación de susto, de miedo, de enfermedad que tienen? Porque hay versiones sobre eso, ¿no? O sea, yo a lo que me refiero es que aquí en el Perú hay una costumbre bastante antigua esto sí es en todo el Perú, creo. No es que sea solamente de provincia. Hay una costumbre bastante común de que cuando los niños se asustan, las abuelas o las mamás agarran un huevo crudo y comienzan a rezar pasando el huevo por todo el cuerpo del niño. Rezan y echan el Paso. huevo en un vaso con agua a la mitad. El vaso hay que agarrarlo, me parece, con la mano derecha, creo, algo así, o Ah, con eso la sí no izquierda. sabía. Sí, y hay que botarlo con la mano Ah, mira. contraria. Yo te digo porque mi mamá nos ha rezado y reza a mis sobrinos Ya. hasta ahora. Es más, a mí me rezó hace poco también, me dijo que estaba asustado. Me habían asustado. Entonces, y supuestamente La pandemia, cuando ¿no? se, La pandemia. se cae el huevo en el vaso, tú Un ojo, puedes ¿no? ver qué es lo que le pasa a la persona. Ya. Incluso, ¿saben qué? Han habido ocasiones en que mi mamá ha rezado a una de mis hermanas y el huevo ha caído cocido en el vaso. Cocido. Cocido. Como un Sí, huevo duro, cocido, algo cocido, así. cocido. Vaya. O sea, No, no, pero la clara no, la yema Wow. cocida. Sí, wow. O sea, lo más gracioso ahora que estás mencionando ese tema, lo curioso es que yo creo que el huevo, bueno, el cuy, de repente algunos animales absorben la mala vibra, este, las energías negativas, a veces puede ser la envidia, el mal de ojo y todas esas cosas. Y como que la forma
para hacerte como una limpieza, hay muchas personas que usan cuarzos, hay muchas personas que usan inciensos. Se podría decir que las personas comunes creo que usan lo que es el huevo. O ya, bueno, el tema de cuy y esas cosas ya siento que es más a personas que se van un poco más a fondo, que van con Porque curanderos, me con parece que después hay chamanes y que esas sacrificar cosas. al cuy, ¿no? Sí, no, el cuy lo matan. Ya, esas cosas yo creo que ya es más para, o sea, van más curanderos y esas cosas. Pero lo común que yo conozco es el huevo. Yo creo que mientras que sea en el nombre El, de, ¿no? el- de Dios, creo que es válido. Mira, Si lo haces yo a mí, ¿no? tengo mis dudas, porque a mí, yo siento que es de cierta manera como un placebo, igual que ciertas cosas, ¿no? Y ¿te acuerdas en los retiros cuando alguien se sentía mal y nosotros lo único que teníamos eran pastillas para problemas menstruales de las mujeres? Y las personas venían con cada problema uno distinto al otro y le dábamos eso y todos se curaban con eso, porque era un placebo. O sea, tú Ya. le dices, ay, 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 te duele la cabeza, toma. Ah, te caíste, te duele el frío, toma. No sé, te pasó algo, pero mira, toma, 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 toma. ya, A cualquier problema con los que venían, le dábamos las pastillas, no, porque eran las únicas pastillas que teníamos que eran, ¿cómo se llamaban, Walter? No me acuerdo. O sea, sí recuerdo alguna vez que han hecho eso, pero no me acuerdo el nombre de la pastilla. Entonces La les dábamos, constan. y ellos normal. O sea, ya constan. se curaban y estaban todo el fin de semana bacán, y bailaban y no pasaba nada. Entonces, siento que de cierta manera, cuando uno, por ejemplo, ¿no? Le reza con un huevo a un niño, tu actitud hacia el niño cambia porque tú sientes que el niño ya está curado o está mejor, entonces tú lo tratas diferente. Y al tratarlo ya como una persona curada, se podría decir, el niño reacciona ante esa manera de actuar que tú tienes hacia él. Pero, así como pienso Pero, eso, yo una vez incluso le escuché a un sacerdote decir que eso era bueno, que no era nada malo hacer algo así. Yo te Contradictorio. decía, o sea, claro, mira, mientras que lo hagas en el nombre de Dios, no sé qué tan... Son costumbres, ¿no? Y quieras o no, uno, uno tiene que claro, adaptarse a esas costumbres y si se hacen durante todos estos años es porque de una u otra manera deben tener algo de efectividad. Yo te lo comento porque, ¿no? A mi último hijito, Aarón, su abuelita le reza el huevo y también le reza el ají. Nunca había visto eso. Se El bendijo con el ají. ají. Sí, 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 el ají amarillo. sí, Bien, Primera sí, vez en sí, mi vida que escucho eso. sí, sí, sí. Interesante. Entonces, a el, mí alguna vez de chiquito me han llevado a un lugar a que me recen el huevo, sí recuerdo eso alguna vez. hay el ají, el huevo, el papela, Tantas cosas, ¿no? El papel también Entonces, creo, ¿no? ah, Sí, sí, claro, el papel periódico, que ahí mi lo viejo queman, reza todo con eso. eso, creo. ya es, Sí, sí, son costumbres, sí, sí, sí. ¿no? Es igual, Este, o sea, si hago un paréntesis, yo Es recuerdo, más, por ejemplo, a mí cuando de niño me dolía mucho la cabeza, venía mi abuela y me sacaba el famoso chucaque, me sacaba tres claro, que te chucaques, jalan el cabello un poco, ¿no? ¿no? Y suena como un conejo, Con un plac, plac, conejo, plac. claro, claro. yo Y siempre, eso, yo siempre quise que me y esa saquen y no vaina era pude. efectivísima. O sea, me sacaban los tres chucaques y la cabeza me dejaba de doler en el acto. Para mí era algo milagroso, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Entonces sí. imagínate. Sí, yo O también he sea, son escuchado algo así, costumbres creo. y si funcionan, Mira, Pero ¿no te parece que tiene que, o sea, no creen ustedes que tiene que ver con un placebo también? no, mira, es algo curioso, ¿ah? Y ahí, para responder más o menos a tu respuesta. Bueno, Pablo, tú me conoces años del colegio y Walter, tú, si no es la misma cantidad de tiempo que Pablo, será unos meses sí, sí, después por ahí. nomás. Los que me, cono- los que me conocen saben que yo soy inquieto y que me gusta Ah, comer. Yo nada paro más, los que comiendo te todo el conocen día. solamente saben eso de ti. Oh, bueno, mira, yo soy una persona muy inquieta. Y yo de niño, yo me acuerdo que mi perrita había salido preñada, o sea, había parido unos cuantos cachorros. Había parido unos 6 7 cachorros. Es un poquito largo, más o menos lo estoy contando rápido para que más o menos me entiendas. Los perritos empezaron a fallecer, a morir.
cosa curiosa, y yo lo único que me acuerdo es que la teta de la perra, yo la prestaba pensando que era porque no le salía leche, yo la prestaba y salía como un queso, te juro que salía como un queso. La tetita de la perra salía como un queso, yo la aplastaba y la perra, por más que le dolía, se dejaba hacer porque sentía como que un descanso. Una de esos que le chanco fuerte sale como si fuera un grano y me cae cerca a la parte como que de la frente y ojo. No, o sea, no cayó parte nada. Bueno, pasó como una hora, media hora y yo me voy a almorzar a la casa de una tía. Literalmente André no quería comer, André estaba demasiado tranquilo, no estaba inquieto, estaba sentado en el sillón, a tal punto que le dije, man, no me siento bien, quiero irme al carro a dormir. Al que menos llegaba, sabiendo cómo era André, que había un campeonato de fulbito al frente y no iba a ver, a molestar o a gargosear, decían, ¿qué pasa? Está enfermo. Y a una prima que sabe rezar, que sabe pasar el huevo, le dice, este seguro lo han ojeado, que es la palabra Sí. común. Ese seguro lo han ojeado. Mi prima, al pasarme el huevo, literal, mi prima se ha venido en vómito y me ha dicho, tú has estado demasiado cargado, tú has estado mal. O sea, ella me ha pasado el huevo porque me dijo, tienes que venir por 3 días para rezarte porque estás mal. Mi prima, el primer día que me rezó, ya no me quiso rezar a los 2 días siguientes porque dice que cuando tú pasas el huevo, las energías tú las recibes o no, te la quedas tú y tienes que botarla. Ya, pero ella no quiso porque dice que yo estaba tan cargado que no quería. Yo no quería rezarme, que me dijo que busque a una señora que sepa o alguien porque ella la dejé mal. Según ella lo que me contó dice que la dejó con vómitos 3 días y con diarrea por lo menos una semana. ¿Y qué pasó con el perrito? No entiendo. No, yo tampoco no entiendo qué No, carajo ya. tiene No, el perrito y el te placebo. explico. No, te explico. Lo que pasa es que muchas personas dicen que cuando tú tienes animales muy cercanos a ti o tienes mascotas, las malas energías, la mala vibra, antes de que te lleguen a ti, las recibe el perrito o los animales, tus mascotas. Es por eso que después de todo eso, le preguntamos, hijo, por eso se estaban muriendo las crías de la perra, porque la perra cercana había recibido todo eso. Y al yo estar chancándole la teta y que me salpicara todo eso, prácticamente ¿Te todo el estás daño dando me cuenta cayó a que es mí. asqueroso lo que acabas de contar, Carlos Andrés? No es, pero O sea hermano, que no es Carlos Andrés tenía asqueroso, un es perro una embrujado. anécdota. ¿Ya, Walter? Todo tiene Carlos Andrés. Oh, sí. Uy. Ya, Puedo hablar bueno, contigo más, volvamos creo a la ya. historia porque creo que nos estamos explayando ya en otros Carlos temas. Andrés Sí, tenía sí, un nos perro desviamos, nos embrujado. Ya, desviamos. ya esto ya es lo último. Todo le pasa a Carlos Andrés. No, hermano. No, en verdad, es curioso. Ahorita, mira, nunca me había puesto a pensar desde que estoy grabando eso. En verdad, a mí me han pasado un montón de cosas curiosas, ¿ah? Literal. A ver, retomando, retomando un poco el tema, es gracioso porque yo lo digo de broma, pero en verdad, Calandré, todo, a ti te pasa todo, ¿no, Calandré? ¿Por qué? Porque, no sé yo, tú deberías tener tu podcast que se llama Historias para no dormir, Calandré. Tuyo personal. Retomando un poco el tema, después de todo esto que le pasa a esta chica, ella dice que un día siente que una persona la está siguiendo, ¿no? Una persona la está siguiendo y de repente dice su nombre, y ella se queda paralizada. Yo les comento, no sé si les conté esta historia que me pasó. Yo me fui una experiencia espiritual, a un retiro en Canta, que es un lugar cerca a Lima, pero parece una provincia, pero no es provincia. Bueno, aunque ahora ya el Callao es una provincia constitucional, no creo que Canta quede en el Callao, creo. No, Canta O está más pasando. arriba. No, Canta sí, está, pasando, ¿no? claro, Canta está Sierra de Canta Lima. viene siendo la Sierra de Lima, ¿no, Sí, Walter? Sierra de Lima, correcto. Entonces, nos fuimos a Canta, un pueblo bien, bien, bien pobre, en un retiro. Yo era el encargado de esa experiencia y eran unas, monjitas brasileras las que estaban ahí. Y como yo era el encargado, me dan la llave para abrir y cerrar el lugar donde hacíamos el retiro, que en ese momento era en un colegio.
en el aula donde dormía el equipo, en esa aula almorzábamos y en esa aula se hacían los temas. O sea, era un lugar bien chiquito. O sea, tú imagínate cómo teníamos que estar armando y desarmando todo el día, pues, ¿no? Por la secuencia. Y a mí me dan la llave y me dicen, ¿sabe qué? Señor Don Pablo, usted cierra, usted abre, ¿no? En la mañana, en la noche, cierre todo, cierre la cocina, cierre. Ya, bacán, dije yo. Total que esa noche de sábado para domingo, yo ya me había aprendido cómo hacerlo de viernes para sábado, ya me habían enseñado, y de sábado para domingo al fondo era un pasadizo, ¿no? Y al fondo de ese pasadizo a la mano derecha estaba la cocina. Entonces era el lugar más oscuro de toda la casa porque yo tenía que apagar todas las luces. Agarro, apago las luces, todo, me voy viniendo, comienzo a cerrar aquí, cerrar allá. Y en eso al fondo de ese pasadizo, justo cuando yo me iba a meter al cuarto a dormir, me dicen, Pablo. Yo me extraño y digo, Pablo. Me dicen, Pablo, ven. Y escucho Sí que te de la creo, oscuridad me sí dicen, te creo, Pablo, ven. sí te creo. Ah, sí. Ahí voy, dije yo, no, que está huevón. Me dijeron, ven. Y yo me quedé como Tú que... dijiste, aquí estoy, señor. Yo me extrañé y dije, si es Jesucito, no me va a llamar de la oscuridad. Jesucito no llama de la oscuridad, este no es Jesús. Y me dijeron, 2 veces creo que me dijeron, ven. Entonces yo me palteé, dije, ni cagando voy, y me metí rápido al cuarto. Me pasó, justo lo comentaba por la historia de esta chica, ¿no? Me pasó algo así parecido. A esta chica lo que dijo fue, la sangre de Cristo tiene poder. ¿A ustedes les ha pasado algo parecido a eso? A mí me han pasado que me han silbado, ¿no? O sea, eso sí me ha pasado. Tranquilo, churro. No, sí me ha pasado eso. Alguna vez también en algún retiro que mencionas, ¿no? En un lugar desolado, de madrugada, donde ya no hay Pero el nadie. silbido, ¿cómo ha sido? No, ¿Seguro? no, sí me ha pasado eso. Sí me ha pasado eso. Igual que Pablo, alguna vez también. Alguna experiencia espiritual. Pero, o sea, se van dando cuenta cómo comienza a girar la historia de esta persona, cómo son bastantes encuentros, uno detrás del otro, como que... A mí me sorprende la pasividad con que esta chica cuenta las cosas. No, Uno, olvídate. A mí lo que me desespera de todo el audio que nos han mandado es que dice, me pasa una, la primera la de que le encuentran en el ropero. La segunda que estaba, En el cuarto. la del perro, la del cuarto. Brother, yo a la segunda yo ya no vivo ahí ya. Me largo. pero Claro. loco, pero, o sea, Cuando los perros de aullaban. repente no tiene Claro, cuando los posibilidades de perros vivir en aullaban. otro lado tampoco en ese momento, pues, Hermano, olvídate, me voy a vivir un parque, no sé. Es que Busco tú un eres lado. muy miedoso, pues, Carlos Andrés, seguro No, la hermano. chica es más fuerte. Claro, bueno, Hermano, ¿no viste que a los tenía 15 años recién? toda la escuela de la Pero ya abuela, le ¿no? habían pasado cosas. No, pero igual, hermano, Porque estás como te hablando digo, a mí una de las cosas que me sorprende es la pasividad con la que la chica cuenta las cosas, pero no es cosas. porque no le interese, Se sino llama me parece que Ingris. es porque Ingris. Ingrid. No, Ingrid. con S, Ingris. Ingris. Sí. Ah, mira, raro nombre, ¿no? Sí. Ingris. Ingris. Pero bueno, Aguantar todo eso. gracias Ingrid por tu relato, vamos a seguir hablando de él. Pero me parece que ella como que ya pasó tantas cosas que es como que Algo normal, el día a día. ya lo toma con cierta cautela también, ¿no? Porque ella No, dice, y eso que a mí me han pasado un montón de cosas más. Ya parece Carlos Andrés. Tú imagínate todo lo que le ha pasado a esa chica. mira, a mí después de todo lo que me ha pasado, no le tengo miedo, pero sí respeto. Y si yo veo que No, ya algo no, me... ahora Carlos Andrés no tiene miedo. Hace un No, momento dijo, a la segunda yo me voy a vivir al parque, pero es que pero escucha, ahora dice no tengo miedo. escucha. No es que tenga miedo, pero si yo sé que algo está pasando ahí, ¿yo para qué voy a buscarlo? Simplemente me doy media vuelta y sigo caminando por otro lado. ¿Por qué? Porque te da miedo. Simplemente a los curiosos que lo chape. A mí que me dicen yo de lejito nomás y los grabo.
Muy bien, Carlos André. Vamos a seguir con algunas cosas de las que habla. Después continúa con algo que creo que es alucinante, ¿no? O sea, tú te imaginas, Carlos André, tú imagínate que hoy día termina el podcast, te pones a ver una peli por ahí, jijiji, jajaja, y te quedas jato, te quedas dormido. ¿En serio? Estás Ya, durmiendo boca abajo, así, bien abrazado de tu almohada, ya. y de repente sientes unas manos frías que te agarran los pies y te jalan. Olvídate, olvídate. Ya, es más, ahorita has hablado eso y ha entrado un aire por mi ventana que me hace hasta voy a cerrar la ventana mejor. Tú te imaginas No, eso, o sea, olvídate. unas manos hiladas Mira, jalando. ahí está ya. Esta vez no digamos qué pasaría. O sea, no, o mejor dicho, ¿qué piensas? ¿Qué pasaría si a ti te pasa eso? A ver, Pablito. Si a mí me pasa eso, mira, si a mí me pasa eso, te juro que yo me pongo en actitud de confrontar. Yo me pongo en actitud de confrontar. Porque en mi casa no pasan esas cosas. Entonces, Claro, si pasa, yo sé que es porque algo raro debe estar pasando. O sea, yo no voy a decir, Claro. de repente me confundí, no las huevas. ¿Y Yo cómo tú, sí pensaría, y cómo tú lo algo está pasando. confrontarías? ¿Qué harías tú? claro. ¿Cómo lo confrontarías? ¿Qué harías? Yo, mira, yo como te digo, sí sentiría que algo malo está pasando y yo lo confrontaría y lo confrontaría de la manera más tradicional en la que nos enseña la Biblia a confrontar este tipo de cosas, en el nombre de No, Jesús. Claro. no, si tú no supieras de la Biblia, que tú te cuadras a mecharte No, con pues tú él. ya me pones en una posición en la que No, pero no sabría cómo está responderte bien que lo porque no menciones estoy. para que la gente que nos escuche sepa si te pasa Claro, algo similar. claro, Como hizo esta chica, ¿no? Esta chica dijo, la sangre de Cristo tiene poder. O sea, lo que hizo fue nombrar a Jesús. Yo, como te digo, yo lo confrontaría y obviamente yo lo confrontaría poniendo a Jesús delante, porque nuestra fe lo que nos enseña es que no es que nosotros somos superhéroes, sino que cualquier cosa negativa que haya delante de nosotros, podemos nosotros confrontarla en el nombre de Jesús. Es lo que nos enseña nuestra religión y nuestra fe. Claro. Ya tú te basas y te agarras con toda tu fuerza a esa seguridad y a esa certeza. Porque según lo que sabemos nosotros, no existe y no hay y no habrá un ser mucho más poderoso que el Dios en el que creemos nosotros. Entonces, ya tú mismo como que te das valor, ¿me entiendes? Pero si tú estás como que dudando, Chucho ahorita me lleva, me jala por abajo de la cama y ya fui, creo que esa duda va a es peor. alimentar, ese temor va a alimentar que Valente o valentía. insistan que insistan con eso, porque ¿qué es lo peor que puede suceder? Un demonio no tiene la facultad ni el poder de asesinar a una persona, ¿ok? No lo puede hacer. Puede tentarla, puede, en los casos más graves, puede poseerla, puede molestarla con pensamientos suicidas, puede meterse dentro de objetos inanimados, de tu casa, de tus animales, puede molestarte de una y mil maneras, pero no tiene el poder para asesinar a una persona, literalmente asesinar a una persona, no se puede. Entonces, yo creo que también uno tiene que hacer tripas corazón y pensar y uno se la tiene que creer, pues, ¿no? Claro. Ya tú te tienes que creer que en esa situación tú estás asegurado. Porque, brother, si tú piensas y tienes dudas y que, ay, no, qué miedo, me voy corriendo, me voy a dormir con mi papá, eso va a continuar ahí, se va a dar cuenta que puede continuar ahí y Claro. puede seguir ahí. Tú, Walter, ¿opinas igual que Sí, Pablo? en realidad sí, ¿ah? Yo sí haría algo similar de lo que hace Pablo. Yo soy consciente, bueno, tú de repente lo enfrentarías. Yo lo que haría, me pondría en actitud de oración. Lo primero que haría es orar. Pero esa es una manera de confrontarlo también, creo yo, ¿no? Mm, No sé, o sea, que de repente no. A lo Mira, que yo entendí hay gente, las palabras de Pablo es que como que te enfrentarías o en nombre de Dios tú te pararías. Yo lo que haría era, o sea, ¿qué el hace la proceso que gente? siempre La me han gente hace enseñado. dos cosas, o lo confronta como está mencionando Pablo, o como dices tú, a través de la oración, o invocando el nombre de Ujú. Jesús, pero también hay gente que lo confronta lanzando insultos.
lisuras. Sí, sí, sí. Eso también es algo que es muy usual que la gente puede hacer cuando Ah, tiene Y este que tipo de en situación. realidad no se recomienda, ¿no? La gente piensa que en realidad los insultos favorecen, ayudan y etcétera, y cuando en realidad me parece que es algo que, o sea, brother, ¿por qué buscándole una razón lógica a esta situación paranormal? ¿Por qué un fantasma se asustaría porque le metas la madre, pues, o porque lo mandas a la mierda? más que el insulto, yo creo que no es más que no lo estás enfrentando, sino te estás dando valor a ti mismo. No, sí, o sea, es válido, creo, darse valor a uno mismo con las lisuras, pero Claro. lo que a Walter se refiere es que hay personas que confrontan la situación diciéndole, ah, y les mentan la madre, le dicen Claro, hijo ya, de pues, pero cosa. es a lo que voy y a lo que decía su abuela. Tú tienes que ser fuerte. Al tú darte Exacto, valor, exacto, tú te exacto. pones, Yo te creo que sientes ella más hizo poderoso. lo adecuado, ¿no? Claro. Empezando por la sangre de Cristo tiene poder, porque me parece que es una persona creyente también. Pero Ujú. ¿qué podría hacer una persona no creyente ante esta situación? Eso es un poco más jodido, porque las personas creyentes no tienen una base de fe para enfrentar este tipo de cosas. ¿Tú qué recomendarías, por ejemplo, Carlo André, para una persona que no cree, cómo podría enfrentar esta situación? Yo, si es reiterativo, lo digo ahora, y si es que a una persona le esté pasando y no es creyente, por, no sé, por algunas películas, algunos documentales que he visto y todo lo demás, es que las personas no creyentes ahí mismo lo que hacen es buscan lo que encuentran más a su medio y lo que supuestamente más a la mano podría ser que se ponen a hacer la ouija, como para tratar de comunicarse con la persona. Nunca, nunca, nunca hagan eso, porque prácticamente ahí es abrirle la puerta para que él lo que hacía, hacerlo peor. Es mi recomendación como persona católica, por lo mucho o poco de conocimiento que tengo de la religión, nunca hagan la ouija. Para enfrentar, para comunicarse con eso, nunca lo hagan. Y siento que lo que las personas no creyentes, lo que más común hacen. Tú, Walter, para una persona que no cree, ¿qué le recomendarías hacer? Orar, definitivamente. No, huevón, no cree, No, no cree, no creen, no no es creen, atea o agnóstica. O sea, su herramienta no es orar. Es que me lo pones un poco complicado, ¿no? Porque eh, ¿cómo manejas una situación como esa? Desde el lado no creyente, ¿qué es lo que puedes hacer tú? O sea, yo haría lo que hace Carlos Andrés, buscar algún tipo de extra ayuda que puede ser, no sé si es de repente hacer la ouija o de repente consultar a algún espiritista o a un chamán para que pueda expulsar esa entidad de mi casa. Yo creo que si tú no eres una persona creyente y estás viviendo una situación paranormal, acudas a otra situación paranormal para controlar esta situación. Que, Ya, como decía al inicio del podcast, ¿no? Que quizás las personas que no creen nos ven a los católicos, viéndolo desde un ángulo, como que nosotros creemos también en cosas paranormales. Loco, si lo que te está molestando es paranormal, busca una ayuda paranormal también. Lo que te podemos recomendar nosotros desde nuestra creencia es que busques un sacerdote católico, como le pasa en la película del Exorcista, como le pasa a esta actriz, ¿no? Que es la mamá de Regan, creo que se llama la chica, ¿no? arriba. Este, busca psicólogos, le busca psiquiatras, le da pastillas, le da un montón de cosas y ve a un sacerdote como su última opción, ya Exacto. porque ya no sabe cómo controlarlo más. ¿Por qué? Porque primero recurre a lo científicamente comprobado y después ya cuando no tiene más fuerza recurre a lo que vendría siendo para ella quizás lo paranormal. Y ese es un exorcismo, si lo vemos a profundidad, que no es exitoso tampoco, porque una persona muere y lo peor que puede ocurrir en un exorcismo es que alguien muera, Muera. es un fracaso total. Entonces, si tú sientes una situación paranormal en tu casa, acude a algo paranormal para controlar esa situación.
y no esperes llegar hasta la última fase en la que digas, bueno, pues ya voy a amar al padrecito porque es mi última opción. Cambia de prioridades y que los padrecitos sean tu primera opción porque, o sea, los sacerdotes tampoco es que se vayan a agarrar a puñetes con el demonio ahí en tu casa, ¿no? Ni te vayan a tratar de convencer de que te vuelvas católico. Van a tratar de orientarte y obviamente un pastor siempre va a tirar para su rebaño, pues, ¿no? Va a querer que de alguna manera pienses un poco las cosas y recapacites, y no recapacites, que pienses un poco las cosas y quizás te des cuenta que por algo están pasando esas cosas en tu casa y que le Bueno, prestes un poco más de atención a los detalles. o sea, yéndome Pero un poco al otro lado, o sea, necesariamente tiene que ser un padre, o no se puede ser un pastor evangélico, o un cristiano, o yo creo un... que algo que dijo Walter la vez pasada es bien importante. Creo que cualquier persona que invoque el nombre de Dios y haga esto en el nombre de Dios sin ningún tipo de beneficio personal, ni, ni económico, ni social, cualquier persona que haga esto sin ningún tipo de interés, creo que ahí es, ¿no? ese es el indicado. Es que también tenemos que Siempre Este, entender traten de... algo, ¿no? No en sie- todos los lugares vas a sie- encontrar un sacerdote. claro, ni siquiera reconocimiento social, ¿no? Porque acordémonos, como decía la vez pasada, los exorcismos católicos no se graban para publicarlos en YouTube. O sea, cualquier cosa que tú hayas visto en las redes sociales o donde sea, no es un exorcismo católico. El único exorcismo católico grabado y presentado al público es el que se ve en un documental que se le hace al padre Amorto. No recuerdo ahorita el nombre, ya para la próxima semana me comprometo El diablo y el padre a- amor, así se llama. ¿Perdón? El diablo y el padre amor. Ahí está, ese es el nombre. Está en Netflix, Walter. Sí, sí está todavía en Netflix. Para que lo chequen. Ese es el único exorcismo documentado por la Iglesia Católica que se le ha permitido exponerse al público. Todos los demás no, porque los exorcistas católicos, algunos graban los exorcismos, pero solamente es para estudio interno dentro de la propia iglesia. Después de esto, esta chica dice que, bueno, es terrorífico, ¿no? Un poco, para no saltarnos esto que es importante, esto de que le jalan los pies. ¿Qué puede ser esto? O sea, una insinuación de miedo, o sea, quiere esta presencia, ya porque ya en este punto ya estamos hablando de una presencia, esto ya no es casualidad, creo yo. claro. ¿Por qué? Porque la chica, imagino yo, que ha abierto los ojos y ha visto su medio cuerpo afuera de la cama. Y tu cuerpo de tu cama no sale por voluntad propia, ¿no es cierto? O sea, la tienen que haber jalado y ella dice que ha sentido las manos heladas del ser que la ha jalado. Eso es alucinante. Alucinante. ¿Qué creen ustedes? Eso normalmente suele suceder cuando quieren intimidar o molestar a alguna persona, ¿no? O sea, eso sí es algo común, se podría decir, con personas que han tenido algún tipo de esa experiencia, de esas experiencias. ¿Tú qué crees que haya podido ser Carlo André? No, lo mismo que dice Walter, que es como que ya para terminar de asustarte, ya el, como que el primer paso como para ya que te empieces a volver loco, que ya no entiendas ya muchas cosas. O sea, de repente, como te digo, no hay mucho documental o mucho conocimiento de todas las cosas que pasan, pero lo que sale, no sé, en películas y que nos podemos basar en eso es muy usado. Casi en todas las películas creo que la primera parte o lo primero que le pasa es que lo jalan de las camas. Y ahora, no sé, de repente, no sé si coincidan conmigo, si es que sale en películas es porque algo en la vida real ha pasado. No creo que alguien se invente tantas cosas. Claro. Después de esto, esta chica habla de que su ropero suena, su ropero se mueve, ¿no? Como si Habla hubiera algo del en el ropero. protector.
del guardián de la casa. Al parecer esta presencia, yo creo que son presencias diferentes, ¿ah? La que supuestamente protege la casa, porque que yo recuerde, no existe un vínculo, un encantamiento, si se quiere, una manera de que las personas vivas controlen las almas de las personas muertas y que les digan, ¿sabes qué? Tú de ahora en adelante me vas a ayudar y vas a ser mi chaleco, tú vas a ser mi guardaespaldas. Yo voy a cualquier lado y tú me soplas en la oreja y me dices si alguien me quiere matar o me quiere robar, etc. Que yo sepa, ese tipo de vínculos no existen. Ahora, me parece que en la brujería sí existen esos vínculos, pero Ya. de que yo diga, chucha, encontré un esqueleto en mi casa, te voy a llamar José Luis, de hoy en adelante tú vas a cuidar la casa, por si acaso, y lo vuelvo a enterrar, no creo que sea tan así, yo personalmente, no como opinión personal. Entonces yo creo que estamos hablando de entidades diferentes. La que le jala los pies, porque vamos a llegar ahorita al punto de este ser, ¿no? Porque ella dice que, bueno, se mueve el ropero, hay esto y el otro, y en una de estas situaciones ella ve un ser blanco, no blanco de cara, ¿no? Sino que emitía como una luz, y que el perrito que ella va a agarrar como que se asusta, pero ella no siente miedo por este ser. Entonces, la semana pasada hablábamos de un hombre sin pies que puede llegar a haber sido un ángel. Esta semana, o sea, ¿qué creen que pudo haber sido esta entidad de luz que no da miedo? Puede que sea también su ángel guardián, hermano Pablo. Su ángel Pero, o guardián. escucha, antes que me juzgues ¿Por qué te voy a jugar yo? antes que me digas algo, de repente sí, pero las otras identidades que la fastidian, que le jalan los pies y todo lo demás, son otras entidades o identidades, no sé, no me acuerdo cómo se dice. Entidades. De ente Entidades, viene la palabra. ya. Las otras entidades, acuérdate que están en un cementerio Sí, antiguo. ¿Cuántas almas, es cierto, es cierto, es cierto. cuántas almas, cuántos cadáveres están debajo de su casa? O sea, de repente tienen a uno que los puedes estar cuidando, pero de repente tienen una decena, Yo dos recuerdo, docenas yo de... recuerdo, Walter, el ¿cómo se llama esto? El testimonio de un sacerdote que habla que él tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, que él lo vio físicamente y que era como una especie de resplandor, algo parecido a cuando la luz se refleja en el agua. Yo cuando escuché esto de esta chica me hizo recordar a eso. No estoy relacionando, no digo que sea lo mismo, pero me lo hizo recordar, ¿no? Este sacerdote decía que cuando él vio al Espíritu Santo, vio esto, ¿no? Una figura humana y lo que había dentro era una luz parecida a lo que cuando el agua toca eh, el sol toca el agua, ¿no? Y esta luz que se refleja, que tiene como que movimiento, eso era lo que él veía. Entonces, ¿tú qué cosa crees que haya podido ser Walter? Medio complicado, ¿no? De poder decir exactamente qué cosa es lo que pudo ser. O sea, como dice también Carlos André, ¿no? Puede ser que haya sido su ángel de la guarda o alguien, ¿no? Y yo me quedo mucho con el tema del guardián de la casa o el protector, ¿no? Porque sí es muy común aquí en las culturas. Normalmente acuérdate que la gente enterraba a sus muertos en sus hogares. Por eso es que hay tantas huacas, ¿no?, que tenemos aquí, que eran lugares de veneración, que los gobernantes los enterraban ahí porque desde el otro mundo protegían a sus pueblos. Y si lo vemos desde ese punto de vista, sabiendo que ha sido un cementerio, ¿no?, un lugar de entierros, y la gente tiene esa costumbre ¿no?,
voy a tener esta momia que va a ser el guardián y protector de la casa. Entonces, yo lo veo más que todo por ese lado, ¿no? Ahora ella después dice que sueña con familiares que van a morir y ellos terminan muriendo. Ojalá que no sueñe conmigo, ¿no? No, Sueña en con eso, familiares que van a dormir, ellos terminan muriendo e incluso sueña con tiene un encuentro con su abuelo, que su abuelo la abraza. Esto ya me parece como que ya estamos como que en el clímax de la historia, ¿no? O sea, ya esto es otro nivel. Ya. entonces se podría decir que Sigris, no, Singris, ¿no? Ingris, Ingrid, con ese final. Ingrid. Ingrid ya se podría considerar que es como una especie de medium, se podría decir. mira, Carlos André, a Ingrid lo único que le falta es que mañana vea un duende y te igualó, ¿ah? Y te Literal, igualó, te literal, igualó, literal, te literal. igualó. No, 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 no. Ella está un poquito más arriba que yo. A mí hasta ahorita no me juega la pata. No, porque, o sea, ya soñar con familia, o sea, ¿a qué le podemos atribuir? A ver, una situación razonable, una razón científica a esto. ¿Cómo podemos explicar de manera razonable que una persona sueñe con sus familiares y sus familiares mueran después que ella sueñe con ellos, o que sea como un presentimiento de la muerte de sus familiares? No, es que no hay nada lógico, no hay nada científicamente para comprobar eso. ¿Ah? Pero ella lo menciona Ahí sí, como que se despiden de ella, ¿no? O sea, Sí, más o ¿no? menos como que Sí. yo lo relaciono de esa manera. Walter, ahora algo que no escuché, no sé si lo escuchaste tú, Carlos André, pero ella dice que su abuela, la que construyó esa casa y todo, ¿ya murió? No, creo que no. Creo que no lo menciona directamente ella. Creo que menciona por parte de posiblemente de mamá. Pero que es curioso, ¿no? Que quizás esa abuela todavía siga viva. Mm, Pero Porque al mira, parecer la abuela sabe de todas estas cosas. Para ella no es indiferente lo que está pasando. sí, o de yo repente sí hago una ha relación con lo que heredado todo el... menciona la Ingrid sobre el tema de que no, los familiares que van a morir van y se despiden de ella. A mí me sucedió algo muy, que lo recuerdo hasta ahora con mi abuela que falleció, con mi abuela materna. No, tú, Pablo, puedes un poquito ilustrarnos qué cosa es una indulgencia plenaria. Claro, una indulgencia plenaria es una situación que comenzó a partir de un pedido explícito de un santo al que nosotros le tenemos mucho cariño, ¿no? Porque creo que somos bastante cercanos a él y su vida ha sido bastante cercana siempre al pueblo, a la gente. No estamos hablando de San Francisco de Asís. A San Francisco de Asís tiene unos sobrenombres espectaculares, pues no le dicen el santo entre los santos, es el Cristo en la tierra, o El sea, otro tiene Cristo. el Evangelio hecho hombre. El tipo está en otro nivel totalmente, en un nivel superlativo de, ¿cómo se podría decir? De nivel de santo, el tipo era el más santo de todos, ¿ya? Estaba en un nivel increíble. Y la parroquia donde nosotros comenzamos a perseverar, a tener estos encuentros, estos retiros de los que tanto les hablamos en cada podcast, los sacerdotes son franciscanos, ¿no? Son franciscanos. Y por lo tanto son bien cercanos a la gente, no son bien de tratarte como hermano, 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 hermano. Entonces tú lo sientes bien, bien cercano. Entonces por eso digo que es un santo al que le tenemos bastante cariño, bastante devoción. Entonces la indulgencia plenaria se instituye a raíz de un pedido de San Francisco de Asís. ¿De qué trata la indulgencia plenaria? Trata de que si tú pides por ti o por otra persona y cumples ciertos requisitos en una fecha específica del año, puedes llegar a, a que se te perdonen todos tus pecados completos, desde la fecha en que te bautizaste en adelante.
¿Esto qué significa? Todas las personas, según nuestra creencia, todas las personas una vez que mueren y van a ir al cielo, pasan primero por el purgatorio. En el purgatorio pasan un proceso de tristeza, de pena, y donde su propia palabra lo dice, purgan un poco sus culpas antes de llegar al cielo, ¿no? La indulgencia plenaria, ¿qué te permite? Hacer ciertos requisitos que constituyen en rezar cierta cantidad de Padre Nuestros y Aves Marías. Son, ¿cuántos? 5 requisitos me parece que son, ¿no, Walter? Sí, es confesarte, comulgar, rezar un Padre Nuestro, una Ave María, el Credo, de Gloria. Sí, hacer un acto de caridad, y no recuerdo qué cosa más, me parece que son 5, en una fecha específica del año, y la confesión que tú haces en ese momento se te cuenta como una indulgencia plenaria y tú quedas total y completamente limpio de toda culpa y de todo pecado. Y si en ese momento tú te mueres, ya serías bien piña ya, pero si en ese momento te mueres, tú no pasarías por el purgatorio, irías Directito. frente al paraíso. Y eso se le Expreso puede, 1. ¿cómo? El expreso 1. Exacto, y eso se le puede regalar a una persona también. O sea, tú puedes pedir una indulgencia plenaria por otra persona diferente que quizás ya haya fallecido y que quién sabe aún continúe en el purgatorio, porque acuérdense que el tiempo en el cielo, en el infierno, en el purgatorio es diferente a nuestro tiempo, esa es una realidad totalmente diferente. Entonces, a grandes rasgos, en realidad, porque tiene más detalles la indulgencia plenaria, a grandes rasgos una indulgencia plenaria es eso, cuando se te perdonan todos tus pecados. ¿Qué cosa pasa entonces si voy a la iglesia y me confieso? No se me perdonan todos mis pecados. Sí se te perdonan, pero se te perdonan los pecados que tú has cometido desde tu última confesión en adelante. Por ejemplo, si tu última confesión han pasado un mes y en ese mes te robaste una gallina de tu vecino y tú vas y lo confiesas, bueno, se te perdona eso, pero en la indulgencia plenaria es como si haces como esas películas gringas que haces un contrato con el FBI y el FBI borra todo tu historial, tú eres Toretto y has llevado tu carro rápido y furioso hasta la luna y haces un trato con el FBI y borra todo tu historial, algo así en la indulgencia plenaria. Haces un formateo de computadora para hacer Exacto. todo tu Walter es el que historial. pone el ejemplo y yo tengo que explicar lo que es. No, si mi hermano Walter ya está con un ojo caído y el otro abierto. ¿Para qué querías que explique, Walter? Mira, lo bueno con Andrés que Paulito menciona de que no habla mucho, ¿no? Entonces creo que vas a tirar una explicación de 2 horas. Después me dice a mí que soy el que habla demasiado. No, te lo mencionaba porque quería, ¿no? A mí me pasó algo similar con mi abuela, ¿no? Pero no será muy larga la historia. Cuando mi abuela fallece, mi abuela materna, falleció de ese joven, de 65 años. Ella fue perdiendo los sentidos, dejó de caminar, de hablar, de comer. Y me acuerdo que yo, antes que fallezca, la vi súper mal. Mal. Y como yo estaba metido en la iglesia, siempre me decían ya que venga Walter, me acabo de oración por la abuela. Y me acuerdo que oré por la abuela y la palabra que mencionó, la última palabra que escuché que dijo en vida fue amén. Cuando terminé de hacer la oración, ¿no? Y después mi abuela fallece como a la semana. Y después de 6 meses hubo esas urgencias, ¿no? Pero yo mi abuela la vi mal, la vi terriblemente mal, como fue apagándose la luz que tenía en su ser. Y después de 6 meses hubo hice una indulgencia, y bueno, yo hice eso por mi abuela, ¿no? Recuerdo que lo hice sinceramente no muy convencido de que eso podría funcionar. Y ese día en la noche, bueno, ya de noche me fui a dormir, y ese día soñé con mi abuela, soñé con ella. Y lo que recuerdo del sueño es que yo iba a la casa donde ella falleció, donde ella estaba, en la casa de mi tía, y estaba toda la familia reunida, toda mi familia, mis primas, mis tías, todo. Entonces yo llegué y estaban todos. Me decían, Walter, la abuela te está esperando, me decían, está que preguntan por ti.
pero yo no sabía, y decía, ¿pero qué ha pasado? Me dice, no, lo que pasa es que la abuela ha venido a despedirse y te está buscando a ti, porque se despidió de todos, que se despide de ti. Entonces yo he estado caminando, he entrado por la sala, todo, y he visto que mi abuela salía del cuarto. Y mi abuela me ha visto y me ha abrazado. Pero cuando yo le he visto a mi abuela relucir, brillante, le he visto rejuvenecida, la he visto espléndida. Y lo que más me llamaba la atención es que su rostro brillaba, literalmente brillaba su rostro. O sea, yo le quería ver la cara y no podía ver la cara completamente porque era como si tuviese un faro de luz. Y lo que mi abuela viene y me abraza, ¿no? Y me dice gracias, me dice gracias. Me dice, he venido a despedirme porque hoy día me voy del cielo. Y se terminó el sueño, yo me he despertado y cuando me he despertado con una paz en mi corazón que no sentía hace muchísimo tiempo. Y de ahí yo soy convencido de que me voy a estar en el cielo. Y sí, creo que las noticias son recontra chiplos efectivas. Qué locura, ¿ah? Qué gran historia, de verdad. Qué gran historia, qué bonita historia. Yo lo Oye, hice por una tía que falleció también, pero no he llegado a tener eh, no he llegado a tener esa situación. Igual, yo sí creo que funciona, pero no sé si, yo traté de hacerlo de manera perfecta, espero haya funcionado, pero sí, yo lo hice por una tía también. Una de las cosas, de las últimas cosas que menciona en este audio esta chica, es que ella siente una presencia en la esquina de su cuarto, ¿no? Que al parecer es una presencia que la agobia. Ella dice que no lo podría relacionar con una parálisis del sueño, que, o sea, tampoco, no todo es parálisis del sueño tampoco, ¿no? La parálisis del sueño es una de las cosas, de las tantas cosas que pasan, pero tampoco todas las cosas no van a ser parálisis del sueño. Entonces esta chica dice que ella sabe que no es una parálisis del sueño porque ella ve su celular, o sea, que también puede suceder en la parálisis del sueño, ¿no? Pero al parecer ella ha estado de cierta manera consciente. Después de todo lo que le he escuchado a esta chica que le ha pasado, yo no dudaría que esto también sea real, que esto le haya estado pasando. Creo que un poco para cerrar sobre esta historia, que creo que nos ha dejado mucho contenido del que hablar, yo creo que quisiera escuchar sus opiniones en general, sobre todo lo que se ha contado y quisiera que propongan un nombre para ponerle a esta gran historia que hemos escuchado, ¿no? Primero, que cierren en general, ¿qué les pareció esta historia? Y que cierren propongan un nombre. Empezamos contigo, Carlos Andrés. el soldadito del misterio. A mí me cuadra ese nombre. ¿Cuál? El soldadito del misterio. El soldado. ¿Por qué tan tierno? Papi, tú sabes que yo soy así. Ah, ya, ya, ya. ¿El soldadito qué? Del misterio, pues, papi. Del misterio, ya listo. Ya, ¿y qué te pareció en general esta historia que nos ha enviado esta persona? Curiosa. Curiosa. En lo personal, un poco. Un poco. ¿Cómo podría decir? No encuentro el término como que. Un poco testaruda de por qué seguir ahí sabiendo de todas las cosas que pasan. Porque ella dice que en un momento cuando ella se mudó, esto cesó, dejó de pasar. Es que ponte en Pero la situación de que quizás son personas como cualquiera de nosotros que no cuentan con un lugar a donde irse cuando se les dé la gana, pues, ¿no? O sea, era su lugar, era su sitio, y no es hermano, que yo pero me voy a por la último, bajada. ya, bueno, en ese caso ella, porque es niña, no puede, pero no sé, o sea, sus padres, su abuela, ven que está pasando algo, eso, vendo esa casa y busco, con lo que tengo mucho o poco, busco que hacer otro en otro lugar, en lo personal, por el tema de todo lo que está pasando. No le estoy diciendo que lo que está haciendo es malo o eso, pero en lo personal mi idea sería esa. Yo creo que me alejaría para evitar un poco todas esas cosas que de repente
estés acostumbrado o no, pero no debe ser para mí. A veces no, que no te dejen dormir, a estar solo y que como que busquen que asustarte y esas cosas, ¿no? Walter, en general, ¿qué cosas tienes que decir sobre esta historia? Y un nombre, un posible nombre que podemos ponerle de título a esta historia. A ver, yo comienzo con el nombre. ¿No? El nombre podría ser Los Visitantes Orientales Los o Los visitantes Visitantes del orientales. Oriente. Ahí también está Los bueno, Visitantes del está bueno. Oriente. Los visitantes del Oriente. Y bueno, ¿qué pienso de esa historia? Es que hay muchísimas cosas que aún faltan estudiar, que aún faltan conocer, creo yo. No podemos pensar o creer que solamente nuestra posición es la correcta ¿cómo te digo? La perfecta, ¿no? Creo que hay muchas situaciones misteriosas, hay muchas situaciones de aprendizajes también, ¿no? Pero también creo que todo debe ser llevado a la luz del Evangelio. Y hay cosas en la historia que no sabemos y quizás nunca sepamos también, ¿no? Que Exacto, sucedieron y también, que nunca vamos a muy tener cierto. registro de ellas. Yo, bueno, para hablar un poco en concreto de la historia, me parece una historia alucinante, me parece que son tantas cosas, todo me parece súper alucinante. Yo creo que esta chica debería seguir por ese camino si en algún momento llega a pasar por una situación paranormal en la que diga la sangre de Cristo tiene poder. Yo como creyente recomiendo eso, como no creyente creo que ya recomendamos que podrían hacer. Y yo antes de cerrar, Carlo André, yo quisiera pedir un aplauso. De verdad, quisiera que tú me acompañes en esto. Quisiera pedir un aplauso por Walter, porque en todo el podcast no dijo la palabra definitivamente. Por favor, un aplauso, No, olvídate. porque ha podido No, superar su muletilla definitivamente. Ya no dijo la palabra Te juro que definitivamente y creo que estamos todos orgullosos de él, ¿no, Carlo Andrés? sí, sí, sí. No, o no me he sea, dado cuenta de mira, él está pendiente de tus movimientos, hermano. ¿Has visto? ¿Te has dado cuenta? Paso a Y, paso. y una cosa más, queremos mandarle ¿Tú también vas a Walter mandar saludos? Walter le mandó un saludo a su hijo al empezar el podcast, a su hijo mayor, y yo quisiera enviarle un saludo a su hijo menor que nos ha estado acompañando en este podcast y ha sido esa Exacto. voz en off, Aquí está. ese Sí, bebé que Aquí han está mi escuchado hijito ahí Aroncito que aún no puede y que a dormir. veces escuchan, ¿no? Mientras se graba el podcast porque es un bebé todavía y se despierta y hace bulla, que sin querer es parte del podcast también con sus comentarios y Con sus otras cosas historias, de ¿no? bebé. Así que un saludo, si en algún momento escucha esto, Gracias. Aarón Lo voy a escuchar, lo voy a fue escuchar. parte del podcast Habla saludos por Pablo y su sobrino. sección Historias para no dormir. Y muy bien, Hermano muchísimas Pablo, gracias. antes que sigas o antes que te despidas, me imagino que tú le pondrás de nombre a este podcast El Rosario de Oro, porque quedó pendiente eso, porque tú afirmaste que era un rosario. ¿Yo en qué momento he dicho Rosario? Dijo Rosario, Crucifijo, hijo. Yo no Crucifijo, dije gordo. Rosario, hermano, yo dije que era un crucifijo, crucifijo. Cadena. crucifijo de oro. También tienes que ponerle el título tú. Ya, Carlos Andrés, ya. Sí, No le Carlos Andrés. gusta, no le gusta. Una más, ¿no? Me la quería contar. Ya la Muy conoces, bien, ¿no? muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por ser parte del podcast, por estar pendientes, por enviarnos sus historias. Tenemos una gran historia para la próxima semana también, una súper historia de un suceso que hasta el día de hoy continúa en no podemos decir el nombre, pero es una tienda comercial aquí en Lima, bastante conocida. No sé si es internacional, quizás después vamos a averiguar un poco si lo es. No se puede decir el nombre, pero vamos a escuchar algunos testimonios de personas que trabajan en este lugar, que tienen muchas cosas interesantes que decir sobre una situación
bastante particular y tenebrosa y horrible que está sucediendo en este lugar. Muchas gracias por enviarnos sus audios, sus historias. Este podcast no podría existir sin su contenido, ¿no? Sin sus historias. Todos tenemos una gran historia que contar y en este caso una gran historia paranormal que contar. Por si acaso, si no sabes cómo enviar tu historia, búscanos en Facebook como Habla Pablo. Búscanos en Instagram como hablapablo.podcast. No tienes Facebook, no tienes Instagram, no puedes enviar por ahí tu historia. Búscanos en Twitter como habla-pablo. No tienes Twitter, no tienes Facebook, no tienes Instagram. Vives en una cueva. Envíanos tu historia a mi correo electrónico, que es el siguiente: Pablito, sí, Pablito 1553 @gmail.com. Voy a volver a repetir. Pablito 1553 @gmail.com, y es Pablito porque me lo creé a los 15 años y me niego rotundamente a crearme otro con que diga Pablo y sea serio, porque no me interesa. A mí me gusta pero Pablito y no me lo voy a cambiar. Hermano, pero hace 15 años no había Gmail, seguro era Hotmail. No, era Gmail. Ah, ya. Sí, y no me voy a crear otro y yo quiero continuar con Pablito si es un inmaduro. ¿Está bien? ¿Te molesta, Carlos Andrés? No. Yo Ah, ya. ¿A estoy ti te diciendo- molesta, Walter? No, porque yo sé que tú eres un dictador, entonces. Muy bien, envíenlo al Gmail. Y si no tienen tampoco Gmail, no tienen Instagram, no tienen Twitter, no tienen Facebook, escriban una carta, pónganlo en una botella, tírenlo al mar y ya nos llegará, hermano. ¿Ya? Ya estaremos revisando las orillas de Agua Dulce Pescadores y por ahí Ya era encontraremos hora. tu historia paranormal para Pero contarla en aquí el en el podcast. corcho, en el corcho en especial pongan Habla Pablo para poder Para identificar. saber qué es de nosotros, si no, no la vamos a poder abrir. Ajá, exacto. No, Tus no últimas abrimos palabras, correspondencia que no es de nosotros. mi querido Walterín, alias Osito Lima. Agradecer a todos los que nos pueden escuchar desde sus hogares o desde donde estén escuchando este podcast. Y es el 5º episodio, ¿no? Como jugando ya unos 5 programas. Y esperamos la próxima semana con una historia tan enriquecedora como la que hemos tenido el día de hoy. Promete no Gracias, buenas noches, buenos mientras días. estamos conversando en el podcast, Walter. ¿Prometo qué? No dormirte mientras estamos conversando en el podcast. Yo no me duermo, no sé por qué Ah, me no lo te duermes. toman de esa manera. Ah, no te Una duermes. vez creo que ¿Quieres subí que suba las subí fotos a Facebook? Yo me comprometo en este podcast, me comprometo que si Walter se encanta sigue hacerme quedar mal, durmiendo ¿no? en el podcast, Me yo encanta. voy a subir las fotos de Walter durmiendo en Facebook. Oye, ¿qué van a pensar los oyentes? Me Pablito, Dios mío. estoy comprometiéndome hoy en el No, podcast. no. Vamos a Yo tomarle soy, fotos a Walter yo durmiendo. soy Shaka de Virgo. ¿Te das cuenta? Yo estoy con Vamos ojos a tomarle cerrados, así fotos a concentrado, Walter durmiendo y las vamos a escuchando subir la en historia. el Facebook de Habla Pablo. Carlos Andrés, para cerrar tu despedida. Gracias, como lo dije la semana pasada, lo vuelvo a decir ahora, gracias por oírnos. Espero que con la misma alegría que nosotros grabamos esto, ustedes lo estén escuchando, que con las mismas ansias que nosotros esperamos el día de nosotros grabar esto, ustedes estén con la misma disponibilidad de escucharlo y todo ello. Esperando, rogando mucho de que esto de la pandemia, siquiera ya el toque de queda se extienda un poco más para poder juntarnos con mis hermanos presencialmente y hacer esta grabación, o sea, los tres juntos en un solo lugar. Podemos hacer quizás más adelante que las restricciones sean un poco más, más más flexible. holgadas. Podríamos grabar en el Morro. Carlo André Móvil, ¿ah? Claro, también se pueda. En el Morro Carlo sería- André sería Móvil. un buen lugar. Sí, ¿no? Como sí. yéndonos como en la playa quizá, ¿no? Pero no tan cerca porque va a sonar el ruido ambiental del agua, ¿no? No, pero con todas las lunas cerradas. Claro, en el Carlo André Arribita, Móvil. arribita, en el oscurito, ahí donde penan, ahí. Ahí en el túnel ahí, de la playa. Arriba del túnel. En el túnel de la herradura. Ahí. Es más, podemos hacerle un GIF de ese túnel de la herradura para los que no conocen, lo conozcan. Claro.
todo se puede Y de hacer con noche. cariño y con amor, hermano, no te Y preocupes. de noche. Ahora mira, ya el toque queda hasta las 11. Esperemos que Claro. de aquí a 15 días o 20 días lo pongan a las 12 y ya podemos hacer todas estas Y viene la segunda ola tipo tsunami y nos contagia a todos. esa vaina, pero todos con mascarilla. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben a dónde pueden enviar su historia paranormal. El podcast se hace a partir de tu historia paranormal. Escúchanos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Estamos subiendo los podcasts a YouTube. Visítanos en YouTube, suscríbete. Estamos en todas las plataformas donde se escuchen podcasts. Síguenos también por ahí. Si quieres escuchar otro tipo de contenido que subimos, hablando acerca de la política en el Perú, de cómo las noticias que salen en la semana, vamos a comenzar a hablar de cómo ha afectado al Perú, a la gastronomía, que es por lo que tanto nos han conocido quizás en estos últimos años al Perú, de qué manera ha afectado esta pandemia en todos los sectores de la economía, ¿no? Desde los ambulantes, la gente que tiene restaurantes, Muchísimo. la gente que está quizás en franquicias de comidas rápidas, con chefs reconocidos, con todos vamos a hablar para que nos Yo me cuenten un siento poco identificado con eso. cómo le afectó a la gastronomía del Perú y cómo fue el impacto en los diferentes lugares, ¿no? Y vamos a hablar de un montón de cosas más. Escúchanos, acuérdate que la próxima semana estamos por aquí, por la señal de Low Code Media Radio, todos los viernes a partir de las 7 de la noche y los sábados a partir de la misma hora salimos por todas las otras plataformas por donde se escuchen podcasts. Esto fue Habla Pablo, el podcast de la gente que tiene algo que contar. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.